Salpicada con palabras deformadas y con ortografía caprichosa, la obra de don Tomás Carrasquilla retrata con esmerado y meticuloso realismo las condiciones de vida, el ambiente y los habitantes de la Antioquia Grande, que incluye cuentos y novelas con el hablado de los paisas, con toda su gracia y defectos. Muy buenos días, aquí comienza Despertar Educativo, el programa institucional de Adida que se origina hoy desde la institución educativa Tomás Carrasquilla II, en el barrio Robledo Palenque de Medellín. Bienvenidos. Al retornar a clase, los estudiantes de Merceditas Gómez Martínez verificaron que la explosión en el batallón Bomboná les había afectado su sede. El Consejo de Medellín creó comisión accidental para tratar el tema de guarniciones militares aledañas a instituciones educativas. Evitar otra masacre laboral en Coltejer le pide la CUT al gobierno nacional. Al regreso de sus vacaciones, los estudiantes de la institución educativa Merceditas Gómez Martínez en Medellín se encontraron que su colegio había sufrido los mayores daños como consecuencia de la explosión registrada en la guarnición militar que colinda. Entre los profesores y estudiantes los comentarios tenían que ver con la cadena de explosiones que se iniciaron hacia las 10:30 de la mañana del 29 de diciembre en una de las edificaciones vecinas al plantel, cuando al parecer accidentalmente explotó el almacén de municiones del batallón de artillería Coronel Jorge Eduardo Sánchez, más conocido como el Bomboná, en el centro oriente de Medellín. Yo creí que era una cosa de la luz, cuando no era la luz, sino que era el batallón. Aquí en el patio donde hacen el descanso los niños cayó algo, ¿no? Cayeron puras cosas de esquirlas y puras balas, cocas de balas. ¿Donde estuvieran los niños aquí qué hubiera pasado? No, muchos habían muerto porque no habíamos dado tiempo de sacarnos a todos. Aunque fueron muchos los daños generados en la estructura física de la institución, la zona más afectada fue el área de recreo de los niños menores y el salón del preescolar. Este es el salón de preescolar. Sí, señor. ¿Y este salón tiene estas columnas aquí tradicionalmente? No, el salón no tiene esas columnas. Debido a la explosión del batallón, el techo parece que se aflojó, entonces tuvieron que colocarlas. Bueno, y usted ya va a comenzar con los niños, ¿dónde va a trabajar? Voy a ir al sótano del colegio, mientras que organizan el salón para podernos volver para acá. Entre los 3.000 estudiantes, este accidente los puso en alerta, pues aunque aprendieron a convivir con la guarnición militar, nunca se imaginaron que allí estuviera almacenado material tan peligroso. Que eso está muy peligroso aquí cerquita del colegio. En el mismo sentido fueron las manifestaciones de los docentes, quienes hablaron de un milagro, el haber ocurrido este accidente en periodo de vacaciones, pero no ocultaron su preocupación por tan riesgoso vecino. Que gracias a Dios no había ningún niño, o sea, no estábamos acá, no estábamos en época escolar, que es un milagro, de todas maneras, que no hubiera ocurrido en tiempo de clase. Creo que es a nivel mundial, que es la única institución educativa que está al lado de un batallón, y más de donde guardan armas, que ya es bastante peligroso. Siendo batallón ya es peligroso, y más ahora que guardan armas, peor. Y creo que también combustible. Ay, sí, de más pólvora, ¿qué era lo que? Dinamita. Y ustedes quedan a menos de 50 metros de donde están guardando de polvorín. A menos, sí, yo creo que no tiene los 100 metros. Y además queda el patio y la cocina de los niños. Queda el área de primaria, donde están los pequeños, donde están los grupos más pequeños, que es preescolar, primeros, segundos, o sea, la primera infancia. Y que está la cocina, o sea, que no solamente estamos expuestos a eso, sino que está el gas de la cocina, hubiéramos volado. Para nosotros fue una gran sorpresa mirar que el batallón vecino nuestro es un batallón de contraguerrilla. Fue un accidente. Como accidente es imposible de predecir, pero sí consideramos nosotros, y siempre lo habíamos sostenido, que la institución no debe funcionar al lado de un batallón, que debe ser reubicado o el batallón o la institución educativa. Un batallón contra guerrilla implica que tienen munición de alto poder, supongo yo. Eso siempre hemos creído nosotros, que por ser un batallón de contraguerrilla, pues debe tener
elementos de mucho poder para poder hacer la defensa de las instituciones. Cuentan quienes saben que de haber alcanzado explosivos muy potentes, bombas y demás, buena parte de este barrio era desaparecido. Seguramente que sí, porque cuando sucedieron las primeras explosiones hicieron desalojar los hogares y todas las instituciones, por lo menos 7, 8, 10 cuadras a la redonda del batallón. Muchas casas aledañas igualmente resultaron afectadas por las explosiones que se prolongaron aquel día por más de 5 horas, por las que se reportaron como desaparecidos 6 soldados, entre ellos Yuber Palacio Díaz, quien era egresado de la Mercedita Gómez e hijo del docente Manuel Gonzalo Palacio. A propósito de esta situación que se registra en el centro oriente de Medellín, disminuir, o mejor, eliminar los riesgos que representan las guarniciones militares para las comunidades educativas y para la población civil en general será un tema del que se ocupará el Consejo de Medellín. Sin duda la explosión del 29 de diciembre de 2007 en el almacén de artillería del batallón Bomboná, contiguo a la institución educativa Merceditas Gómez Martínez, es otro campanazo de alerta por lo que pudo haber sido una tragedia sin precedentes en el territorio nacional, tema que demanda que tanto el legislativo como el ejecutivo tomen cartas en el asunto, con el fin de garantizar la vida y la integridad física no solo de la comunidad educativa, sino de la población civil en general. Es una situación generalizada en la ciudad, la existencia de instituciones educativas cerca a guarniciones militares o estaciones de policía. Digamos que es un asunto que se ha presentado excepcionalmente por el crecimiento mismo de la ciudad. O sea, quienes se han anexado a los batallones son las instituciones, no los batallones a las instituciones. Esto es, primero estaban estas guarniciones y el crecimiento de la ciudad ha dado para ello. Nosotros vamos a conversar con el señor secretario de Educación, vamos a hacer una revisión del tema y donde las circunstancias lo ameriten y la situación llame a que puede haber algún riesgo, pues vamos a cambiar las instituciones educativas. ¿Se reubicarían entonces en ese caso más bien las instituciones educativas? Eso es posible, o sea, nos parece más fácil reubicar una escuela que reubicar un batallón y un poco más económico. Con el propósito de aportar a la discusión del tema, Despertar Educativo consultó la posición de varios estamentos, los cuales coinciden que el debate hay que darlo, encontrando salidas efectivas que impidan una tragedia en la ciudad. ¿Qué tal si hubiera sido, en vez de un 29 de diciembre, en época de estudio, hubiesen sido 500 estudiantes, 200 muertos? Máxime que el patio de recreo queda al lado de donde ellos tanquean la gasolina. Eso es una cosa pues supremamente complicado. Yo creo que el gobierno debe tomar cartas serias en este asunto y en forma inmediata. Los cánones internacionales en materia de derechos humanos plantean que deben estar alejados de las ciudades. Indudablemente la ciudad ha venido creciendo y se ha comido literalmente, como se dice, a estas guarniciones militares. Lo que sugerimos es en forma inmediata reubicación de los estudiantes de ese establecimiento educativo. Y lo otro que le proponemos a las fuerzas militares del país y al gobierno es que estas guarniciones las hagan en subterráneos, así como hacen en Europa, hacen los gringos, y que no representen peligro para la comunidad. Lo ideal es que se reubiquen las guarniciones militares, porque si se reubica la educación educativa, de todas maneras